¿Existe un oscuro secreto sobre los extraterrestres? En los últimos meses hemos visto cómo muchas personas cercanas al fenómeno proponen que hay algo turbio respecto a los objetos voladores no identificados y a sus tripulantes. Tan denso y oscuro que sería la causa principal del silencio de los gobiernos del planeta. Es más, hay quienes sostienen que el secreto ovni se mantiene porque los mismísimos extraños son los que lo quieren así. En definitiva, todo secreto tiene una base, una justificación que nos puede gustar más o menos, pero que se mantiene ahí. Por ejemplo, ninguna gran potencia del planeta estaría por la labor de reconocer que sus cielos son como coladores y que prácticamente son vulnerables a lo que sea que esté dando vueltas. Cada año desde 1947, más y más gente alrededor del mundo ha comenzado a entender que hay una presencia extraterrestre. Sí. Así que más y más gente desde 1947 ha llegado a comprender que estamos técnicamente enfrentando una amenaza potencial. Y que viene de una civilización que está allí en las estrellas, que muy fácilmente podría eliminarnos. Ni siquiera necesitarían meterse en físicas avanzadas, ¿ok? Así que esto no es nuevo. Ahora, hay personas allí afuera que saben sobre este problema, pero supongo que no ven cuán vulnerables nos estamos mostrando. Pero, ¿sabes? Los otros países ya tienen sus propios vehículos caídos. China sabe de la presencia extraterrestre, también lo sabe Rusia, lo sabía la Unión Soviética. Así que la idea de que somos vulnerables por una presencia extraterrestre se sobreentiende. Ya sabemos eso. Según Stephen Bassett, como lo viste recién, China, Rusia, Estados Unidos y sus socios más cercanos serían conscientes de esta potencial amenaza. Y básicamente, si preguntas en el ambiente que brega por la desclasificación, hay tres posturas. La primera propone que no se desclasifica por mantener una ventaja estratégica. La segunda postura propone este pacto con extraterrestres en el que se ha prometido mantener en secreto su existencia. Y la tercera es que básicamente nadie quiere ser el primero en contar que existe una amenaza y que no se puede hacer nada al respecto. De cualquier manera, hoy nos toca hablar del lado oscuro del fenómeno. Mi nombre es Fernando Silva y te doy la bienvenida a La Señal Light. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, juró en su campaña electoral que si encontraba algo respecto a los ovnis, lo iba a revelar. Te hago cortita la historia, al final nunca lo hizo. Sin embargo, hay que reconocerle que tenía una fuerte motivación. Él mismo había visto un ovni. Estaba reunido en un estudio con otros 20 hombres y vimos una luz brillante aparecer en el cielo hacia el oeste. Y se acercó y cuando estaba ya prácticamente sobre la copa de los árboles, cambió de color y luego se mantuvo allí por un rato y tras esto desapareció en la distancia. Y ninguno de nosotros pudo imaginar jamás qué era, y yo todavía no sé lo que era. Según varias fuentes como el ex investigador de la NASA Ed Harris, sí, Jimmy Carter intentó varias veces que le expliquen el tema de los ovnis. Preguntó, golpeó puertas, pero no le daban ni 5 de bolilla. En algún punto, tanto insistir, le habrían contado de qué se trataba. Entonces, en plena oficina global, Jimmy Carter habría recibido un informe secreto sobre los objetos voladores no identificados. Y lo que dice Harris es que el presidente Carter terminó llorando. Sí, tras la reunión informativa, el aquel entonces presidente de los Estados Unidos de América terminó llorando y hasta estuvo varias semanas tratando de recuperarse anímicamente de lo que le habían dicho. Ed Harris contó que aparentemente el informe revelaba que los extraterrestres están aquí hace mucho tiempo y que son los creadores de las religiones, las que usan como sistema de control de un experimento a escala global. ¿Acaso es ese el gran y oscuro secreto? Apenas me puedo imaginar lo que sucedería en nuestro planeta si eso fuera verdad. Sí, la realidad es que hay sociedades dentro de nosotros que no están del todo listas para aceptar una idea como esa. Pero por otro lado tenemos la siempre latente posibilidad de que una civilización que llega desde otro planeta sea muy desarrollada tecnológicamente, pero no necesariamente en otros aspectos. Y hasta puede que nos vean como simple ganado o comida. Por supuesto, está el problema fundamental de que en nuestros restaurantes servimos animales que tienen una inteligencia de alguna manera parecida a la que nosotros tenemos. Y puedes encontrar pollos y vacas y nadie tiene ningún problema al comer esos animales. Yo solo espero que si encontramos una civilización que es más inteligente que nosotros, no decidan ponernos
usa en sus sopas. I just hope that if we encounter a civilization that is more intelligent than we are, that they will not put us in their soup. Okay. No, si miras la naturaleza en la Tierra, los animales comen otros animales. Y mientras seamos parte de la naturaleza, eso está perfectamente bien. Pero mis preocupaciones tienen que ver con otros que son más avanzados que nosotros y que podrían encontrarnos agradables para los menús en los restaurantes que tengan. Es una posibilidad, de muchas. Podríamos ser comida o esclavos o las dos cosas al mismo tiempo, y el profesor de Harvard, Avi Loeb, no se ruboriza al decirlo. En ese sentido, en ese tipo de peligro, pienso que el general MacArthur probablemente tenía cosas interesantes que decir. Aparentemente, mientras estuvo en las Filipinas en 1945, tuvo un contacto directo con el fenómeno, y esto lo llevó a formar la Unidad de Estudios Interplanetarios. Si bien todos los documentos sobre esta unidad especial han desaparecido, el ejército de los Estados Unidos ha dicho que reconoce que existía y que figura en su memoria institucional. Fíjate, porque el sargento Clifford Stone, que decía que había trabajado para un programa Mosca Azul de recuperación de objetos voladores no identificados, hace hincapié en la historia de MacArthur. MacArthur organized what was called the Interplanetary Phenomena Research Unit. MacArthur organizó lo que se llamó la Unidad de Investigación de Fenómenos Interplanetarios, que más tarde sería dirigida por el general Marshall y que ha continuado hasta el día de hoy, mientras los nombres cambiaban. Y hay que decir que los registros aún no han aparecido. El ejército intenta decir que no fue un esfuerzo de una organización oficial, ni un esfuerzo para tratar de investigar ovnis, pero fue organizado por un general y dio sus frutos. Y continuaron luego de esto haciendo exactamente lo que hacen hoy, que es ser parte de una operación de inteligencia principal en la recuperación de objetos de origen desconocido, particularmente aquellos que no son de origen humano. Y para obtener esa información, para obtener datos de inteligencia de campo sin procesar, y luego procesar esos datos y llevarlos a algún tipo de producto de inteligencia útil, hicieron lo necesario para difundirlos a estas personas que necesitaban saber, y aquellos que, digamos, son los guardianes de esa información. Creo que algo se descubrió en China en el año 1943. Exactamente qué es ese algo no tengo idea, pero uno de los generales de la Fuerza Aérea del Ejército en aquel momento regresó y le dijo a MacArthur que lo que tenían era algo que no era de este planeta. Y yo sugeriría que en aquel momento incluso los alemanes habían descubierto evidencia de que estábamos siendo visitados y que tenían algún tipo de evidencia física. MacArthur definitivamente tenía evidencia física. De los documentos que vi, no fui capaz de determinar exactamente en qué consistía esa evidencia física, pero estaba allí. Como verás, MacArthur tenía más de una razón para pensar que su unidad especial era una buena idea. Había un ovni caído en China, estaba lo que tenían los alemanes, que seguramente fuera el conocimiento del ovni de Magenta de Italia en el 33, y tanto es así que en el año 1962 MacArthur dio un discurso de lo más particular. Y permítanme que una vez no haga doblaje, pero esta voz tiene un encanto especial, así que lo voy a dejar en el audio original. You now face a new world, a world of change. The thrust into outer space of the satellite spheres and missiles mark the beginning of another epoch in the long story of mankind. In the 5 or more billions of years, the scientists tell us it has taken to form the Earth. In the 3 or more billion years of development of the human race, there has never been a more abrupt or staggering evolution. We deal now not with things of this world alone, but with the illimitable distances and as yet unfathomed mysteries of the universe. We are reaching out for a new and boundless frontier. We speak in strange terms of harnessing the cosmic energy, of making winds and tides,
workforce of creating unheard synthetic materials to supplement or even replace our old standard basics for new fields of wealth and food, of disease preventatives to expand life into the hundred of years, of controlling the weather for a more equitable distribution of heat and cold, of rain and shine, of spaceships to the moon, of the primary target in war, no longer limited to the armed forces of an enemy, but instead to include his civil populations, of ultimate conflict between a united human race and the sinister forces of some other planetary galaxy, of such dreams and fantasies as to make life the most exciting of all time. Este discurso que acabas de escuchar del general MacArthur del año 1962 plantea unas cuantas cosas interesantes, sobre todo si tomamos en cuenta que por aquel momento todavía no se había ido a la Luna. La visión intergaláctica de MacArthur, así es como llaman a este discurso, nos deja rondando unas cuantas ideas. Primero que nada, el general estaba muy bien informado. Habla de muchas cosas que se van a cumplir en las décadas posteriores y lo único que no se ha cumplido es el último vaticinio, que por supuesto podría ser la clave de un secreto de Estado, uno muy oscuro. En definitiva, lo que planteaba MacArthur era que nos enfrentaríamos a civilizaciones extraterrestres, pero hay otras opciones. Por ejemplo, existe la posibilidad de que no sean tan extraterrestres como cripto o ultraterrestres. La idea de que compartimos el planeta con algo más tampoco parece ser muy placentera para mucha gente, pero la posibilidad está allí, y tenemos varias hipótesis. Una de las hipótesis plantea que estas entidades vivirían en una suerte de realidad ampliada que únicamente es visible cuando ciertos gatillos se disparan. Por ejemplo, cuando el cerebro se inunda de un neurotransmisor conocido como dimetiltriptamina. El estrés, los eventos traumáticos o los estados de profunda meditación son causantes de que la DMT se dispare y no son pocas las personas que tienen experiencias en estos estados. A mí personalmente me parece una de las posibilidades más fascinantes, pero al mismo tiempo es inquietante. Supongamos que estás muy tranquilo, tranquila en el sofá, es fin de semana, en pijama, disfrutando de una buena película. Estás solo, estás sola, nadie te molesta, simplemente la película y el pijama. Pero ¿qué pasa si esta desclasificación total nos revela algo tan bizarro, extraño, pero que sería real? Y es que, sí, estás en el sofá, en pijama, viendo la película, pero quizás con entidades que no puedes ver sentadas alrededor tuyo. Eso también sería motivo más que suficiente para mantener el secreto, ¿no te parece? Pero siguiendo con el tema de los criptoterrestres, también podría tratarse de una civilización muy antigua que se ha venido un poco a menos y prefiere esconderse de los humanos. O de una civilización extraterrestre que llegó hace muchísimo tiempo, incluso antes de que nosotros estemos aquí, y que se instaló en los océanos. Estoy completamente convencido de que estamos experimentando una inteligencia no humana más alta. Por cierto, hay inteligencias no humanas por todos lados, especialmente en el océano. Cuando miras a mamíferos marítimos, como ballenas y todos ellos. Pero esta es una inteligencia más alta no humana. Y por supuesto, poseen naves, vehículos, y lo que sean, pueden hacer cosas que no podemos explicar. Tienen tecnología que no podemos explicar, y manejan unas físicas que no conocemos de esa manera. Interesante lo de Tim Gallaudet, sobre todo porque las posibilidades son infinitas. Pero hay que decir que algunos científicos como Kevin Knuth piensan que no solamente se han instalado en los mares, sino que hace tanto tiempo que están que se consideran amos y señores del planeta. Y por qué no, nuestros dueños. Si miras en el pasado y tratas de calcular cuál es el tiempo promedio en el que habrían descubierto nuestro planeta, o sea, si lo habían detectado cuando originalmente había sucedido esto, resulta que el promedio era hace mucho tiempo, y probablemente esta civilización habría descubierto nuestro planeta hace 300.000 años.
Y esto sugiere que han tenido una presencia en nuestro planeta durante toda la historia humana. Claro que esto se mete dentro del reino de algunas hipótesis bastante locas. Pero esto es lo que mostraron las estadísticas que saqué de mis simulaciones. Muchas veces los ven entrar al agua, salir del agua, así que pienso que probablemente tenemos una presencia no humana aquí en el planeta. Y pienso que la otra cosa a la que apuntan estas simulaciones es que si la Tierra fue descubierta por ellos, entonces su dominio es mucho más grande que solo los alrededores de la Tierra. Así que ellos probablemente ocupan muchos de los sistemas estelares cercanos. Si esa es la situación, probablemente estemos muy metidos dentro de su dominio. Y ellos muy bien podrían creer que son nuestros dueños. Si lo pensás bien, la posibilidad de que exista una civilización no humana compartiendo el planeta escondidos a simple vista explicaría unas cuantas cosas. Y la más relevante de todas sería el tema de los ovnis caídos. El Dr. Halpurov tiene un paper muy interesante sobre esto y te dejo aquí debajo el enlace para que veas el video que le dediqué. Pero fíjate porque todo esto tiene su sentido. Este hombre que tiene un doctorado de Stanford piensa que estos seres son más avanzados que nosotros, pero no demasiado. Entonces, pensar que de tanto en tanto tengan un desperfecto y se les caiga un aparato no es tan loco. Y tampoco pensar en la posibilidad de que hayan establecido algún tipo de trato con los grandes gobiernos de nuestro planeta. El agente retirado de la CIA, John Ramírez, no solamente piensa que son criptoterrestres y que están aquí desde hace mucho tiempo, incluso antes que nosotros, sino que incluso han logrado un pacto de silencio. Fíjate lo que nos dice. Yo creo que fue el mismo Obama en el show de Jimmy Kimmel que dijo que ellos no quieren que hablemos de esto. Y la gente asume que ellos son el Departamento de Defensa. Y yo siempre interpreté que el significado de ellos es nuestros amigos visitantes. Y que ellos controlan la desclasificación. Ningún gobierno en el mundo controla la desclasificación. Si estas naves quieren aterrizar en cualquier lugar y salir a dar una vuelta, pueden hacerlo. Y lo harán a propia voluntad. Nosotros no podemos evitar que se muestren en público. Así que ese es un punto importante, porque la gente dice, bueno, el gobierno lo está reteniendo, el gobierno lo está reteniendo. Bueno, el punto podría ser que ellos quieren que nosotros mantengamos esto en secreto. Eso si asumimos que tenemos algún tipo de relación con ellos. Una relación que podría haber comenzado hace décadas y en la que ellos no querrían ser revelados. Y esto por ningún gobierno, y al final ninguno lo hizo, al menos hasta este punto. Eso asumiendo que hubo algún tipo de contacto oficial y algún arreglo se hizo. Tienes que asumir muchas cosas, y una de las cosas sería esta. Roswell realmente sucedió y había seres a bordo, y uno de ellos sobrevivió y tuvimos contacto con ese ser, quizás telepáticamente. Entonces otros seres llegaron y un expresidente, Eisenhower, se encontró con ellos. La leyenda dice que fue en la base de la Fuerza Aérea Holloman en Nuevo México, cerca de Alamogordo, en Nuevo México. Y allí hubo ciertas reuniones y se hicieron ciertos acuerdos que continuaron con el tiempo. Si tú crees eso, primero te tienes que comprar esa historia. Y si tal acuerdo se hizo, el secreto iría más o menos como: nosotros te vamos a intercambiar a ti, gobierno de los Estados Unidos, cierta tecnología que tenemos, a cambio de que ustedes mantengan nuestra existencia en secreto. Sean extraterrestres, criptoterrestres, ultraterrestres o cualquier otra cosa, la verdad es que generan mucha curiosidad y hasta discursos extraños. El 20 de mayo de este 2024 se va a realizar una conferencia muy importante en New York y allí va a estar David Grush, sí, el denunciante, el informante de los extraterrestres, podríamos decirle así, que el 26 de julio de 2023, frente al Congreso de los Estados Unidos,
Juro que el país del norte tiene en su poder restos de naves y restos biológicos de inteligencias no humanas. Y este 20 de mayo, junto a David Grush, tendremos al general Milley, que fue el 20º jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, quien en un discurso público de graduación de cadetes del año 2016 decía esto: Van a tener que mantener la mente abierta y adaptarse para ser capaces de lidiar con la complejidad del mundo, que involucra tantos elementos dinámicos diferentes que es difícil de describir en sentencias. Si el mundo de 1916 era complejo, o el mundo de 1945 era complejo, entonces el mundo de 2016 es intensamente complejo. Y puedo decirles esto por experiencia personal. Y yo sé que muchos otros les pueden contar lo mismo. Y ustedes se van a graduar estando en ese mundo. Y van a estar liderando a los soldados, a los pilotos, a los marines, en ese mundo. Van a estar lidiando con terroristas. Van a lidiar con ejércitos híbridos. Van a lidiar con pequeños hombrecitos verdes. Van a lidiar con tribus y con líderes nacionales y líderes locales. Van a lidiar con la política y la economía. Y van a lidiar con el fuego directo e indirecto. Y van a estar lidiando con todo, porque todo va a suceder simultáneamente. Y para eso van a tener que estar listos. Yo no veo enfrentamiento con alienígenas, en serio te lo digo, no lo veo. Pienso que todo esto muestra la puntita del iceberg de una agenda que ya vamos a debatir más adelante. Pero si nos venimos un poco más cerca de la ufología y la investigación de campo, tenemos a personas que han llegado a la conclusión de que cuando hablamos de inteligencias no humanas, estamos refiriéndonos a algo que puede ser realmente dañino. Obviamente, eso también sería causal de clasificación. Sobre el final de sus días, el investigador y periodista John Keel se recluyó en su departamento porque estaba seguro que ese grotesco conjunto de criaturas y fenómenos extraños que había conocido en los años 60 en la zona de West Virginia ahora lo estaba persiguiendo a él. Y John Keel también pensaba que estas criaturas venían de un barrio mucho más cercano que el interestelar. Ellos no son del espacio exterior. No hay necesidad de que lo sean. Ellos siempre estuvieron aquí. Y no era de lo único de lo que estaba convencido el periodista forteano. Él también pensaba que estas entidades o criaturas juegan con nosotros. Las motivaciones que esgrimía iban del sadismo al simple aburrimiento. Pero insistía en que el fenómeno lo dejaba en claro al arruinar la vida de las personas con las que se metía. En la provincia de La Pampa, mi amada Pampa, permítanme ser cursi, es muy famoso el caso de Julio Platner. No la pasó muy bien con su abducción, con las consecuentes experiencias luego en el tiempo, pero hay otro caso mucho menos conocido y sí bien terrible. El 22 de abril de 1980, este hombre, Fermín Sayago, maratonista y albañil, tuvo un encuentro cercano con dos humanoides. El caso te lo detallo en este video que te dejo aquí debajo, pero Miguel Ángel Pumilla, mi querido amigo Miguel Ángel Pumilla, era policía justo en esa época y le tocó cubrir el caso de Sayago. Y lo siguió hasta el final. Bueno, nosotros recibimos la noticia de que había ingresado en el sanatorio Santa Rosa una persona que decía que había tenido un encuentro con extraterrestres. Un ser muy alto, y estamos hablando en el rango de los 2,40 metros, más o menos, de oreja puntiaguda, cabello muy cortito, ojos grandes, labios prominentes, que estaba con una vestimenta como si fuera burbuja de detergente. Esta es la referencia. Estaba en estado de shock, lo estaba atendiendo personal sanitario y médico. Yo particularmente estuve al lado de Fermín Sayago 28 meses, que fue, digamos, el tiempo de su supervivencia, de hecho, y haber vivido todo su proceso de deterioro progresivo en estos 28 meses. A partir de este suceso, empezó a ser una persona desconocida para sus familiares, para sus allegados. No poder dormir de noche, entrar en pánico permanente, terror de ser visitado nuevamente, de tener otro contacto.
y empezar en un deterioro progresivo de su salud que lo llevó a estar en diálisis hasta el momento de su muerte 28 meses después. Yo no puedo decir que el encuentro con seres lo que no puedo decir que es estar expuesto a lo que nos llevó a su deceso. El periodista Tucker Carlson y Luis Elizondo han hablado de cosas bastante oscuras alrededor del fenómeno. Somber. Tanto es así que me preguntan todo el tiempo respecto a qué han dicho realmente Luis Elizondo y Tucker Carlson. Y la realidad es que se refieren sobre todo a las investigaciones del doctor en patología Gary Nolan, también de la Universidad de Stanford, que ha investigado, ha estudiado sobre todo las secuelas físicas en los experimentadores tras estar cerca de objetos voladores no identificados. Y en este punto me pongo un poco dubitativo porque en realidad Gary Nolan no está tan seguro de que el fenómeno le haga algo negativo al experimentador, o al menos no en todos los casos, sino que la interacción a veces tiene resultados inesperados. Y sobre todo, las personas, que somos todos diferentes, no se toman esto todas de la misma manera. Como es lógico, y sobre todo en algo tan disruptivo, algunos se lo toman mejor y otros a peor. Así que ya que estaba hablando con Leslie Kean, le pregunté si ella había escuchado sobre estas declaraciones. Y me dijo lo siguiente. Sí, estás diciendo que hay algo oscuro y estremecedor acerca de esto. Sí, escuché eso también. Sí, creo que Lou Elizondo usó la palabra sombrío. Y que no necesariamente querríamos saber todas las cosas que él sabe. Que hay elementos aterradores y asumo que tiene que ver con el hecho de que esto es algo más poderoso que nosotros, algo que no podemos controlar. Así que básicamente sabes que no somos el tope de la cadena alimentaria, como la gente siempre creyó. Entonces, si es que existe, y creo que existe esta inteligencia no humana, y es mucho más poderosa que nosotros, entonces ellos básicamente tienen el control. Ellos tienen el control, no nosotros. No creo que eso sea lo que la mayoría de la gente quiere creer. Quizás nuestras fuerzas armadas no pueden protegernos como se supone que lo hagan. Así que en cierto modo entiendo por qué se dicen cosas así. Por lo pronto no voy a ponerme a reflexionar sobre los peligros de ponernos en contacto con una civilización que es infinitamente más avanzada, porque son cantidades, son muchos y muy reales, y además estaríamos prácticamente 3 horas más haciendo este video. Pero te voy a dejar con algo que Obama dijo un poco en chiste en un programa, en un talk show de la televisión norteamericana, y que coincide con ideas que hemos visto en este video. ¿Que no los dejan hablar? ¿Que hay un pacto? ¿Qué está pasando aquí? Mi mano estaría literalmente todavía caliente de tocar la Biblia, y yo inmediatamente correría hacia los archivos que tienen del Área 51 y cosas de ovnis, y haría todo para encontrar qué sucedió. ¿Usted lo hizo? Esa es la razón por la que no serás presidente. Porque eso es lo primero que harías. Los alienígenas no dejarían que suceda. Revelarías todos sus secretos. Y la respuesta es que ellos tienen control estricto sobre nosotros. Te voy a agregar un bonus track, un pequeño bonus track, porque esta semana, en este video que te estoy dejando también aquí debajo y por ahí arriba, estuvimos repasando la historia del sargento retirado Clifford Stone, que decía que había trabajado en un proyecto que se llamaba Mosca Azul, en el que se encargaba junto con sus compañeros de recuperar ovnis caídos a tierra y a sus ocupantes, estuvieran vivos o estuvieran muertos. En medio de toda la historia que él viene contando, narra cómo una vez que lo llevan al Pentágono, lo meten a un área subterránea donde se encuentra con un extraño y pequeño humanoide. Y esto es lo que le pasa. Fíjate la reacción que tiene.
Así que íbamos por ese pasillo y parecía que había una puerta justo al final. A medida que nos íbamos acercando a esa puerta, mi guía se volvió hacia mí y me dijo, ¿sabes? Las cosas no son siempre como parecen ser. Y me dijo, mucha gente no sabe sobre estas instalaciones bajo tierra, que están debajo del Pentágono. Pocos saben que el Pentágono tiene unos monorrieles subterráneos que se conectan con otras locaciones. O por ejemplo, digamos que sabes que las paredes aquí no todas parecen ser paredes. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué significa eso? ¿No son paredes? ¿De qué estás hablando? Pensé que me estaba probando o quería hacer una broma. Y me dice, no, mira como la pared detrás tuyo. Y le dije, a mí me parece una pared, no hay nada que ver. Entonces él me empujó y no es que pasas a través de la pared, porque de hecho allí hay una puerta que se abre. And you don't just go through it. There's actually a door there that open. You want me to finish Y this? quieres que termine con esta historia, ¿verdad? Well, when you go through the door, Bueno, cuando pasas por la puerta, and hay una mesa como de camping allí. you had this little Y detrás de esa mesa bigger than the 3 feet tenían a esta pequeña entidad. tall. Y la entidad tendría poco más de 1 metro de altura, como las que muchas veces se reportan, pero había 2 hombres, uno a cada lado de la mesa, un poco por detrás de la criatura. Pero aún así, yo cuando entré, estaba mirando a mi compañero y le dije que por qué estaba actuando como un tonto, y cuando me di la vuelta, Right into the eyes of this little creature. miré directamente a los ojos de esta pequeña criatura. And Y sabes, es como... Lo estás viendo, pero todo de pronto está siendo sacado de tu mente. Sientes todo eso y es como que un ómnibus cae encima de tu cabeza. he was reading my whole life. Él estaba leyendo toda mi vida. And I mean, you know, Me refiero a que it's hard to describe es difícil de describir what you really felt there. lo que realmente sentí allí, porque era mi vida hasta ese punto en segundos. And I mean, you were feeling everything. Sentí mi vida hasta ese punto. Y recuerdo haberme agachado y haberme agarrado la cabeza así. Y recuerdo caer al piso. Lo siguiente que recuerdo es que desperté. Estaba de vuelta en la oficina de Jack. Y cuando volví me dijeron que no había pasado nada, que había estado allí todo el día, pero yo sabía la verdad. La verdad es que hay una interacción entre entidades y ciertas agencias gubernamentales dentro del gobierno de los Estados Unidos. Incluso muchos años después, Clifford Stone se quiebra al recordar lo que vivió, lo que sintió con esa criatura. ¿Qué sucedería si de pronto eso también es parte de la necesidad del secreto? El no exponer a la población mundial a la realidad de que existe algo que es capaz de no solamente leernos como si fuéramos una hoja de papel escrito, sino también hacernos revivir todas nuestras emociones, las buenas y las malas. Eso también sería bastante terrible. Y valdría un secreto de Estado. Familia señalera, hasta aquí el video de hoy de la Señal Light. Tengan un hermoso domingo, disfrútenlo con sus amigos, con sus seres queridos, con su familia, con quienes les parezca, con el extraterrestre que tengan guardado en el freezer, no importa, pero disfrútenlo y sobre todo, suscríbanse a la Señal Ciencia y Misterios. Sí, lo digo así como si estuviéramos en un circo porque me están faltando suscriptores. ¿Cómo puede ser? La mitad de las personas que están viendo este video grabado están suscritas. Si estuvieran todos suscritos, y ya estaríamos prácticamente en los 100.000 suscriptores. Así que suscríbete, estamos buscando los 60.000, ya estamos a 500 personas de llegar, así que suscríbete al canal que es totalmente gratis. Deja un buen like, compartí esto con tus amigos y si nos querés apoyar un poquito más, con ese botón que dice gracias allí nos dejas un super chat en diferido. Gracias a todos los que colaboran, gracias a los miembros del canal, somos como 900 miembros y se siguen sumando. Familia señalera, estoy
conmovido con todo esto y sobre todo con todas las pilas para seguir adelante. Así que nos vemos la semana que viene en directo el martes. Prepárense porque hay novedades muy interesantes. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Si es la primera vez que ves esto, sobre todo suscríbete al canal. Así puedes tener un poquito más de la señal Ciencia y Misterios. Larga vida y prosperidad. Nos vemos. Chao, chao.